con esta charla, que es muy importante. Y es muy importante no solo por lo que significa Venezuela para Colombia, por el impacto que tiene el resultado de las elecciones en Venezuela, sino por la calidad de los panelistas. Rápidamente les voy a presentar a Michael Penfold y Boris Muñoz. Comienzo por Boris, es un periodista venezolano estadounidense. Ha publicado en varias revistas y periódicos de Estados Unidos, América Latina, Venezuela y Europa, incluidos The New York Times, Newsweek, The New Yorker, Gato Pardo y El Malpensante. En 2016 fundó la página de opinión de The New York Times en español y se desempeñó como editor senior para América Latina en la página de opinión en inglés. Es autor de los libros La ley de la calle, testimonios de jóvenes protagonistas de la violencia en Caracas, tan iguales, tan diferentes, y Despachos del Imperio. Boris Muñoz ha recibido múltiples premios, entre ellos el María Muscabot, otorgado por la Universidad de Columbia, y es becario de la Nieman Fellow de Harvard. Es doctor en literatura hispanoamericana de la Universidad de Rutgers. Michael Penford, yo no sé, aquí hay, perdón, un micrófono abierto Tienes de Patricia. retorno de un segundo número tuyo, el teléfono tuyo está abierto. Está abierto, pero ya lo cierro porque aquí es donde tengo la Es correcto, información. eso. Sí, sí. Michael Ujú. Penfold es profesor titular de Economía Política y Gobernanza en en la Escuela de Políticas Públicas y Empresariales del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas, así como profesor invitado en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes de Bogotá. También es Global Fellow del programa latinoamericano Woodrow Wilson Center en Washington, D.C. Penfold tiene un doctorado, una maestría en filosofía y una maestría de la Universidad de Columbia con especialización en política comparada y economía política del desarrollo. Es coautor junto con Javier Corrales de Dragón en los Trópicos, Venezuela y el legado de Hugo Chávez. También es autor de Dos tradiciones, un conflicto, el futuro de la descentralización. Michael se desempeñó como director de políticas públicas del Banco de Desarrollo de América Latina. También fue director ejecutivo de la Agencia Venezolana de Inversiones Extranjeras. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas internacionales, tanto en inglés como en español, incluidas Journal of Democracy, Latin American Politics and Society, Reforma y Democracia, Revista de Ciencia Política, Foreign Affairs y Harvard Business Review. Y José González, nuestro moderador de hoy, que es un experto en Venezuela, peruano, pero venezolano de corazón, gran cuate y gran amigo mío desde hace mucho tiempo. Es banquero de inversión, internacionalista, analista, periodista, bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, con maestría en Economía Política Internacional de la Universidad de Columbia, fellow en estudios norteamericanos de Macalester College, estudios de doctorado en sociología de la Universidad de California en Berkeley. De manera pues que los dejo en manos de ellos. José va a moderar y luego vendrá una sesión de unas media hora de preguntas en la cual yo meteré la cucharada. De manera que adelante y muchas gracias por estar acá. Gracias, Patricia, y particularmente gracias a Boris y a Michael, a dos grandes colegas y sobre todo amigos, observadores, analistas venezolanos, frente a lo que puede ser una elección seminal en el caso de Venezuela en la historia contemporánea, estos 24 años en que se ha prolongado el chavismo y el madurismo desde desde la primera elección de Hugo Chávez en 1998. En un año además clave, como sabemos, hay elecciones a nivel global, la mitad del planeta escoge líderes en un día en que ha habido un intento de golpe en Bolivia, y en un año en que ya han habido elecciones en Argentina, en El Salvador y la elección de Claudia Sheinbaum en México, en donde el margen por el que ha ganado Sheinbaum es absolutamente extraordinario en momentos en que los márgenes electorales son tan estrechos.
y mañana es el primer debate político en los Estados Unidos, una cosa totalmente inusual antes de las convenciones demócratas y republicanas y la elección del 9 de noviembre que va a ser decisiva, particularmente para Venezuela. Entonces yo quiero empezar con Boris y Michael. Vamos a tener una primera rueda de 10 minutos cada uno, después una segunda rueda de 5 minutos cada uno, y ahí lo abrimos a preguntas para que el evento sea exactamente una hora. Entonces quería empezar contigo, Boris, en 10 minutos, que nos expliques un poco qué está pasando en Venezuela. Nuestra audiencia es colombiana, son los suscriptores fundadores de la revista Cambio, que refundó Patricia en un acto audaz y convirtiendo a la revista en un referente en un periodo muy corto. Que nos cuentes un poco, Boris, cómo llegamos a esta elección del 28 de julio, prácticamente en un mes, cuáles son los antecedentes inmediatos y cuáles son las dinámicas que nos han llevado a este punto y que nos van a llevar en 30 días, y de ahí pasamos con Michael, en donde le haré también una pregunta, hacemos una repregunta y cumplimos la media hora. Boris, 10 minutos y te Sí, mido por reloj. yo creo que te va a tomar 5, así que no te preocupes por el cronómetro. Primero Ok. que todo, quiero dar las gracias a Patricia, a la revista Cambio y a ti, José, por esta invitación. También quiero agradecer que me reconectan con Michael, con quien me une una amistad de décadas, desde que éramos muchachos y teníamos algún tiempo sin vernos. Pero, bueno, dicho esto, estamos en un panorama muy interesante en Venezuela ante una situación que parecía imposible hace apenas 8 meses, cuando se anuncia de manera sorpresiva el Acuerdo de Barbados, que es un primer hito al que hay que referirse cuando vamos a entender lo que está pasando, ¿verdad? Michael sabe esto muy bien, lo ha analizado a fondo. Eh, el Acuerdo de Barbados se genera después de un tiempo muy largo de negociación eh, entre la oposición y el gobierno, mediado por Noruega en México, ¿verdad? Y ese acuerdo tiene algunos puntos a los que yo no me voy a referir porque tampoco me acuerdo de todos, pero uno de los puntos centrales es la celebración de elecciones competitivas, observadas, este, y entre otras cosas también un ambiente político más distendido para que pueda haber una, una, una competencia política real, ¿verdad? No marcada por la disuasión, por la amenaza y por la represión que ha caracterizado al régimen chavista, que es una autocracia, una dictadura. Eso lo podemos debatir. A mí yo lo llamo dictadura, pero hay gente que se enoja. Este, digamos que ha marcado mucho el acontecer de los últimos años, sobre todo desde 2016 a esta parte, ¿verdad? Ustedes saben muy bien lo que eso ha generado, oleadas de migración tremendas. Venezuela tiene casi 8 millones de venezolanos afuera hoy en día, de los cuales más de 2 millones, quizás 3, están en Colombia, otro millón en Perú, donde está José, 700.000 en Chile, quién sabe, más de 800.000 en Estados Unidos, España, ¿no? Entonces, ese contexto, menciono la migración porque yo creo que la migración es un aliado poco valorado de este escenario político que se ha abierto de manera un poco abrupta, ¿no? Lo digo porque hace justamente ese tiempo que mencioné, 8 o 9 meses, nadie daba nada por unas elecciones en Venezuela hoy, y estamos a un mes de esas elecciones. Entonces, yo creo que ese hecho, el hecho del acuerdo de Barbados, que va acompañado por un acuerdo un poco secreto entre el gobierno de Biden y el gobierno de Maduro. Un acuerdo que se trabó en Doha, negociaciones en Doha, en las cuales participaron gente como Juan González, por el gobierno de Estados Unidos, y no sé quién del gobierno venezolano, pero seguramente Jorge Rodríguez, etcétera, eh, donde se acordaron algunos también elementos que refuerzan el escenario actual. Allí estaban las elecciones también observables.
a cambio de eso, el gobierno venezolano negoció un levantamiento de sanciones, sanciones petroleras, también sanciones económicas y personales a funcionarios del régimen, eh, y liberación de algunos activos venezolanos en Europa, ¿verdad? Yo creo que hay que entender esto como un rompecabezas con muchos elementos que van poniéndose juntos. Y ¿cómo llegamos aquí? Bueno, o sea, yo creo que si hacemos una línea directa no lo vamos a entender, pero lo que hay que ver es que el trasfondo de crisis profunda de la economía venezolana, la escasez o la dificultad de ese gobierno de Maduro de acceder a dinero para paliar la enorme crisis económica que hay en el país y humanitaria, hacen también más, eh, lo hacen más abierto a la posibilidad de crear una elección competitiva a pesar de los enormes riesgos que ese gobierno está tomando, porque tenemos que tener en cuenta que cosas que muchos ya de ustedes saben, no solo sobre Maduro hay una recompensa de creo que son 15 millones de dólares este, por hacerse cómplice de violaciones eh, económicas y transacciones oscuras en el sistema económico de Estados Unidos, sino también hay una amenaza de la Corte Penal Internacional de llevar a juicio a varios eh, personeros del régimen de Maduro, incluyendo a Maduro mismo. Yo creo que ese escenario de complejidad, de múltiples complejidades, hace que haya una reflexión dentro del gobierno, esto es especulativo, que dicen, bueno, vamos a tener que jugárnosla en unas elecciones que nos den legitimidad y en el peor de los casos, que abran el camino hacia una negociación donde, primero que todo, nosotros podamos poner los términos de nuestra salida, uno. Segundo, nosotros podamos también conseguir legitimidad para que el chavismo, el movimiento que fundó Hugo Chávez, pueda permanecer con garantías políticas en el escenario político venezolano de mediano y largo plazo. Y ahí el presidente Gustavo Petro ha hecho algunas propuestas, como la de un plebiscito para someter a votación popular las garantías que permitirían la sobrevivencia política del chavismo o del ganador o perdedor de esta elección. O sea, para que no haya una persecución cruenta del perdedor, ¿no? Entonces vamos configurando ese escenario que va llevándonos hacia el 28 de julio. Ahora, yo creo que lo más interesante y es la pregunta fundamental que yo no la voy a responder ahora, pero creo que no está de más avanzarla, es por qué, o sea, por qué está pasando lo que estamos viendo, ¿no? Primero, por qué el gobierno este, finalmente acepta la candidatura de Edmundo González Urrutia, que hemos visto que ha sido una candidatura muy exitosa en reemplazo de María Corina Machado. Y si la pregunta más importante de todas, ¿qué va a pasar en estos 30 días? Y si el gobierno de Maduro va a permitir o sea, que haya una transición, si ellos pierden, que es lo más probable. Entonces yo creo que sin profundizar demasiado en ninguno de estos elementos que he puesto, los he lanzado sobre una mesa para que el público de este foro se vaya haciendo una idea. Yo creo que hay que quedarse con esas dos preguntas, sobre todo lo que viene hacia adelante en estos días y la factibilidad de que se llegue al proceso de negociación tras digamos, un cambio de gobierno o durante la época de 6 meses que hay entre la elección del 28 de julio y la toma de posesión
del nuevo presidente si llega a Hola, ser Ilko. Edmundo González Urrutia. Eh, no sé, José, si con esto, digamos, elementos un poco dispersos, pasamos a Michael o quieres Sí, que perfecto. aclare algún otro punto. Perfecto, lo hiciste en 9 minutos y 1 segundo. Michael, habiendo Boris tirado estas cartas sobre la mesa, y siendo tú uno de los analistas más claros, racionales, objetivos de la realidad venezolana, pues, el análisis venezolano se ha convertido en un winner takes all, ¿sí? Es una cuestión de bandos. ¿Cómo ves tú los escenarios de aquí a la elección del 28 de julio? Y lo que va a suceder en una larga transición, esta es una elección que se da el 28 de julio y se transfiere el mando el 30 de enero del próximo año. Las elecciones históricamente en Venezuela, si no me equivoco, eran en noviembre. ¿Cómo ves los escenarios en los próximos 30 días y esa transición? ¿Qué va a pasar el 28 de julio? Si puedes adelantar un poco lo que estás pensando y un poco para la audiencia de cambio. ¿Y cuál ha sido el éxito de María Corina en la campaña que sigue emprendiendo? ¿Y quién es Edmundo González? Te cedo la palabra, Michael. 10 minutos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José, por la oportunidad, a la revista Cambio, a Patricia. Un placer también poder compartir con Boris, gran amigo. Y bueno, a ver, déjame compartir contigo algunas cosas. Cuando uno está pensando en escenarios, yo creo que siempre es bueno pensar en qué cosas sabemos que van a continuar indistintamente de lo que ocurra en el proceso electoral el 28 de julio, eh, y entender también qué cosas parecieran que están cambiando, que van a marcar de alguna manera un escenario u otro, ¿no? Lo primero que quiero decir es que en Venezuela todas las encuestas reflejan un país que quiere un proceso de cambio. Eh, 82% de los venezolanos quieren entrar en un nuevo proceso que permita la reinstitucionalización del país, que permita la democratización de Venezuela, que permita sobre todo la reunificación de la familia venezolana, que ha estado signada por un proceso migratorio que ha sido el más grande que ha vivido América Latina y el hemisferio occidental en el último siglo, más importante incluso que muchos procesos migratorios en Centroamérica que se vivieron en el contexto de una guerra civil. Venezuela no ha tenido una guerra civil, pero sí ha tenido un conflicto político no solamente muy largo, sino tremendamente destructivo. Entonces, en ese contexto, el voto venezolano es un voto fundamentalmente por el cambio. Y yo creo que eso es muy importante entenderlo, porque el chavismo va a esta elección con una aspiración de continuidad y la oposición, por primera vez en mucho tiempo, logra rearticularse en una plataforma unitaria y se logra rearticular además alrededor de una estrategia estrictamente electoral. Después de haber vivido una estrategia fundamentalmente enfocada estrictamente en el plano internacional y que derivó en un proceso muy complejo que ya conocemos, pero que obligó en el fondo en los últimos años, diría yo, los últimos 2, 3 años, a la oposición venezolana a aceptar que ese proceso involucraba un camino electoral, involucraba un proceso de negociación que también conllevó a un cambio en la política exterior de los Estados Unidos, que en los últimos 2 años ha tenido un proceso de negociación secreta en Doha, a través de Qatar, que ha sido, digamos, uno de los pilares junto con esa negociación en Barbados que describió Boris hace unos minutos atrás. Esos procesos permitieron un fenómeno muy importante en octubre del año pasado, que fue un proceso de primarias en el contexto de esos acuerdos, que le permitió a la oposición venezolana escoger a una líder como María Corina Machado
que logró capitalizar más del 90% del voto opositor en ese proceso y que marcó también un relajamiento muy importante por parte de los Estados Unidos de las sanciones, relajamiento que después se vio revertido en abril de este año, precisamente una vez que María Corina Machado fue confirmada su inhabilitación y no pudo designar a Corina Lloris como candidata y se terminó un proceso, creo yo, muy negociado que permitió que González Urrutia se convirtiera básicamente en el candidato de la oposición venezolana para esta elección del 28. Un candidato que emerge prácticamente como un accidente, producto de un proceso de descarte muy importante en el plano electoral. Entonces, en ese contexto, ¿qué estamos viendo? Lo primero que vemos es un país que pareciera que prefiere optar por un cambio del chavismo a una opción opositora que representa a González Urrutia, y esa opción pareciera en casi todas las encuestas que está en promedio por encima de 15 a 20 puntos de ventaja. Es decir, es una ventaja relativamente holgada a un mes de las elecciones, en una elección que además el chavismo apostaba a dividir el voto opositor en distintos fragmentos y más bien ese voto en este momento está polarizado fundamentalmente entre Maduro y González Urrutia. Entonces, esa elección hoy pareciera que es una elección donde la oposición tiene una probabilidad muy alta de poder ganar, de mantenerse todo como está el día de hoy, incluso con ciertas desventajas muy importantes en el plano de condiciones electorales. El segundo elemento que yo creo que es una constante hoy es básicamente que aún perdiendo el chavismo es una fuerza política muy importante que controla 2/3 partes de la Asamblea Nacional, controla la mayoría de las alcaldías y las gobernaciones del país, tiene una influencia muy grande, yo diría prácticamente total en el sistema judicial venezolano y además es muy influyente en los factores de seguridad y defensa en Venezuela. Entonces, en ese ámbito, el chavismo, aún perdiendo, es una fuerza con la cual la oposición va a tener que negociar un proceso de cambio y de reinstitucionalización y de garantías políticas que le permitan a González Urrutia ser juramentado, si es que gana, finalmente en enero del año entrante, es decir, del 2025. Y eso es un tema importante porque, como bien decía Boris, la negociación en este momento en Venezuela está básicamente en un punto muerto. No solamente no se han reunido, sino que incluso esos acuerdos que firmaron el año pasado, tanto los de Barbados como incluso los de Doha, han sido en buena parte, no se han podido implementar. Entonces, el país llega a esta elección también con muchísima incertidumbre. Un tercer elemento que yo comparto como continuidad y que me parece muy importante es que ninguno de los actores, ni el chavismo, ni Maduro, ni María Corina Machado, ni González Urrutia, ni la oposición venezolana, y yo me atrevería a decir que nadie en el mundo político venezolano en un sentido amplio quiere volver atrás. Es decir, nadie quiere básicamente volver al mismo escenario del 2019, que conllevó un aislamiento total de Venezuela del mundo internacional, que conllevó a sanciones muy duras por parte de los Estados Unidos, sino que más bien todos los actores parecieran querer de alguna manera que Venezuela se pudiera reinsertar definitivamente en los mercados internacionales, que pudiese seguir aumentando producto de ese relajamiento de sanciones que hizo los Estados Unidos en los últimos 2 años, recuperar producción, reestructurar su deuda y retomar sobre todo acceso de financiamiento a los organismos multilaterales
sin los cuales es prácticamente imposible reconstruir a Venezuela. Entonces, esta idea de que esta elección, la pregunta con esta elección es si la elección realmente va a servir o no para poder asegurar ese objetivo, pero mi visión es que hoy en día prácticamente todos los actores que quieren ganar, en el caso de Maduro quiere reelegirse, en el caso de González Urrutia, María Corina Machado quieren promover un proceso de transición política, sea uno que realmente permita que el país evolucione en los próximos meses de una manera diferente a los últimos 5 años. El cuarto elemento es que la política, y esto es algo que también yo creo que es una continuidad, es que la política de los Estados Unidos ha cambiado de manera muy importante con respecto a Venezuela. De una política de presión externa total a una política mucho más condicionando cambios en esas restricciones internacionales a través de un proceso de negociación de acuerdo a ciertas concesiones que a veces se han dado y otras veces no se han dado en procesos de negociación que han sido, a mi juicio, muy frágiles, muy incompletos, pero que siguen siendo, digamos, lo único que tiene en este momento Venezuela para poder sostener cualquier proceso de conflicto que puede también emerger en el contexto de esa elección del 28 de julio. Pero en el fondo los Estados Unidos pareciera que no tampoco, al igual que los venezolanos, no quiere volver al 2019 y quiere que esta elección, aún en condiciones muy complejas, muy difíciles en el plano electoral, pueda conllevar un proceso de cambio político en el país. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuáles son las incertidumbres que van a determinar esos escenarios, José? Y para mí son dos. Fundamentalmente uno, si el gap o esa diferencia que en este momento está entre 15, 20 puntos, incluso hay algunas encuestas que lo marcan mucho más alto, se reduce en las próximas semanas o se amplía incluso. Y eso, a mi juicio, va a marcar buena parte del destino de este proceso electoral. Porque más allá de las preferencias de las encuestas, el chavismo todavía cuenta con un control, digamos, del Estado, tiene un control muy importante sobre el territorio, sobre todo sobre el acceso a distintos centros electorales, que puede, en el plano de la ingeniería electoral y de las condiciones electorales, podría de alguna manera cerrar esa brecha de forma incluso inesperada, de acuerdo a lo que reportan esas mismas encuestas. Y el segundo elemento que para mí es central es si el país va a poder o no entrar en un proceso donde hayan garantías mutuas, indistintamente de ese resultado electoral. Porque el problema con las elecciones para dirimir un conflicto como el venezolano, que es un conflicto a mi juicio existencial, es decir, nadie se percibe a sí mismo como perdedor de forma viable en Venezuela. El chavismo no se imagina a sí mismo perdiendo el poder. La oposición le cuesta mucho pensar que puede mantenerse sin oxígeno por los próximos 5 o 6 años, que es lo que dura un periodo presidencial en Venezuela. Por lo que estas garantías institucionales, estas garantías judiciales, que para mí son previas a la elección, pero que lamentablemente hasta ahora no lo han sido y que pareciera que se quieren negociar posterior a la elección, se van o no a negociar y se van o no a poder ejecutar o implementar. Porque sin ese elemento, si esta elección, digamos, no pierde esa connotación existencial, a mi juicio, este proceso puede llegar a ser bastante conflictivo, no solamente en las próximas semanas, sino incluso posterior al resultado electoral, indistintamente de que gane uno u otro. Entonces, esa combinación de esos dos factores para mí son lo que generan los distintos escenarios de cara a lo que yo creo que es un proceso muy interesante,
muy inesperado, como bien decía Boris, muy sorpresivo, de un país que repentinamente está apoyando un candidato como González Urrutia, que es un candidato básicamente accidental, que tiene, en la cual María Corina Machado ha logrado trasladar buena parte de su capital político y electoral a su figura, pero que en el fondo también este proceso electoral ha mostrado un chavismo con muchísimas dificultades para poder movilizar la población y particularmente movilizar a sus propias bases, que también quieren un proceso de cambio a lo largo de toda esta campaña electoral, que ha sido una campaña relativamente corta, de apenas 3 meses hasta los momentos. Gracias, Michael. Boris, en 5 minutos, Michael menciona al tercer actor fundamental en esta dinámica política venezolana. Las sanciones se empiezan a implementar en el 17, las sanciones no funcionan, pero terminan funcionando, porque las condiciones en las que Maduro tiene el país hoy no funcionan ni le sirven a la mayoría, y eso es lo que está generando estas nuevas dinámicas que describía Michael. Incluso si ganara Maduro la elección, ¿qué pasa si esas sanciones se agravan o no se levantan? ¿Qué Venezuela tenemos en 12, 24 meses? Entonces, estando tú en Cambridge y siendo venezolano-americano y con una larga residencia en los Estados Unidos y conociendo bien el ambiente en Washington, por tu experiencia en el Wilson Center, ¿qué va a pasar con las sanciones? ¿Qué va a pasar con la normalización? Y si te atreves a comentarnos qué va a pasar en la elección del 5 de noviembre en los Estados Unidos. Mañana tenemos el primer debate por fuera de los debates formales organizado por CNN. Y si pudieras especular en esos 5 minutos, sé que es mucho en tan poco tiempo, ¿qué pasa si gana Trump? Te escuchamos, Boris. Tienes el audio, Boris. Tienes que poner el audio. Sí, Abre tu micro. 5 minutos. Ok. Sí, Quería cinco empezar minutos. por el final, o sea, estaba diciendo que yo no tengo una bola de cristal, las preguntas tuyas son de futurología, de adivinación, y realmente ya sabemos que aquí la campaña presidencial está cabeza a cabeza, por decirlo así. Si ves las últimas encuestas acá, los candidatos están empatados a diferencia de Venezuela, ¿no? Donde las encuestas, como dijo Michael, van de 18 o 15% a 30% de diferencia, o sea, es realmente salvaje y parece imposible remontar esa distancia. Yo creo que el factor Estados Unidos ha jugado tremendamente en el escenario que acaba de describir Michael, a lo que yo me referí al principio. No solo por la presión directa de las sanciones, que tienen un peso, digamos, en una gravitación muy fuerte en el escenario económico venezolano, en ese estancamiento del que Venezuela no ha salido, el decrecimiento de no sé cuánto, 30% en los últimos años, la hiperinflación, pesadillas a las que nadie quiere volver, como ya se dijo, sino que creo que Estados Unidos ha ejercido un papel muy importante en una diplomacia de back channel, de la cual yo no estoy enterado, por cierto, solo estoy adivinando que Anthony Blinken ha hablado con Petro, muy posiblemente, y con Lula, con esos gobiernos, para que ellos cambiaran de posición frente a Maduro y lo presionaran, digamos, constructivamente hacia el escenario de la redemocratización en Venezuela. Entonces yo creo que ese factor que ha sucedido dentro del cambio de orientación del gobierno de Washington, o sea, en este caso la administración, es esencial para entender cómo se está comportando el gobierno venezolano hoy y lo que pudiera pasar de cara al futuro. ¿Por qué digo que es esencial? Porque yo creo que de ninguna manera ellos quieren vérselas con Trump. ¿Y por qué no se las quieren ver con Trump? Bueno, porque Trump es errático e impredecible. Y Trump, en aras de fomentar su discurso MAGA, podría tomar acciones mucho más duras, o sea, reimponer sanciones e incluso otras que no sabemos
ya han dicho que les gustaría bombardear laboratorios de droga en México, ese tipo de acciones un poco wild, ¿no? Salvajes. Entonces yo creo que esto de una manera muy intuitiva o casi por feeling más que por una deducción analítica, me parece a mí que el gobierno de Maduro prefiere vérselas con el gobierno de Biden que volver a un escenario con Trump. Entonces, todo lo que se pueda negociar de aquí a diciembre con el aval o que digamos con el apoyo, incluso con Estados Unidos figurando como contraparte, es quizás una operación de ganar, ganar para el gobierno de Maduro. En cambio, si ellos tienen que vérsela con un escenario en el que Trump toma las decisiones, va a ser muy difícil. Sí, es que ellos, por eso creo que es el momento para Maduro de negociar. Y esto yo lo he dicho anteriormente, lo he escrito en algún artículo. No hay mejor escenario para una salida del chavismo que el que hay en este momento. ¿Y cómo explico eso? Bueno, para Maduro es muy claro que, o sea, él ya obtuvo básicamente lo que más quería. O sea, reintegró a su familia, pues le entregaron a los narcosobrinos y también obtuvo la liberación de Alex Saab, a quien ustedes en Colombia conocen bien, de quien se dice es su principal testaferro. Entonces, teniendo esas dos cartas, ya Maduro de alguna manera tiene un mejor escenario de salida. Por otra parte, si Maduro logra, o sea, logra manejar las tensiones dentro del chavismo durante ese periodo de 6 meses en el que él tiene muchas cosas todavía bajo su control, yo creo que ahí también él puede ganar. Entonces, no creo que este escenario que se está dando ahorita, y creo que de parte de Maduro hay una lectura parecida a la que yo estoy ofreciendo aquí, va a haber otra, esto no se va a repetir, es lo que quiero decir, porque si la oposición se ve atropellada o hay un fraude masivo en Venezuela, como el que, digamos, describió Michael, que puede pasar por el control del aparato electoral, yo creo que el deterioro de las condiciones políticas, económicas y sociales en Venezuela va a ser muy grande. Hay pronósticos y hay incluso hay un artículo de Bloomberg en el que dice que si Maduro gana, un porcentaje muy alto de venezolanos va a querer irse, o sea, unos 4 millones o 5 millones más de venezolanos van a querer salir y esa es otra pesadilla que nadie quiere. No la quiere Biden, no la quiere Petro, no la quiere Lula, no la quiere ningún gobierno. Entonces yo creo que hay como un ambiente de conjunciones, de conflagraciones astrales para avanzar en un escenario de redemocratización de Venezuela que Michael lo ha dicho muy bien, va a ser muy difícil de negociar. Lamentablemente no hay un acuerdo previo, pero bueno, ese acuerdo se dará en su oportunidad, que ojalá sea pronto. Gracias, Boris. Michael, dos preguntas puntuales y una reflexión en 5 minutos. ¿Estas elecciones son competitivas? ¿Maduro está dispuesto a perder? ¿Podemos asumir que si el resultado son esos 15, 20 puntos de los que hablas, va a entregar el mando? Y una reflexión en base a lo que habías dicho inicialmente, incidiendo en tu reflexión inicial. Probablemente lo más importante no es lo que pasa el 28, sino el 29 en adelante en esa larga transición. Maduro habla de una evolución del chavismo, la oposición habla de una transición. ¿A qué se refiere con una evolución? Digo, ¿cómo ven esos 6 meses y el futuro, gane o pierda? ¿Qué pasa con la oposición? ¿Puede gobernar? ¿En qué condiciones? Y si pierde, ¿cuál es su futuro? Y si pierde, digo, porque pierde, porque no le robaron la elección. Maduro, si pierde por un punto, se roba la elección. Y por último, el triunfo de Sheinbaum en México es importante, la actitud de Petro es importante, Lula gobierna Brasil. ¿Cuál es ese escenario de los aliados del chavismo-madurismo eh, en adelante? En 5 minutos, antes de pasarle la ronda de preguntas a Patricia. Gracias, Max.
A ver, mira, desde el punto de vista electoral, el proceso no es estrictamente competitivo. A mi juicio es lo que llamamos un proceso electoral semicompetitivo. ¿Por qué? Básicamente porque el proceso de descarte de candidatos previo y posterior a la fijación de la fecha electoral hace que ese proceso carezca de esos niveles de competitividad donde, bueno, no se escoge necesariamente con quién es que compito. Entonces, eso de alguna manera marca esta elección, a mi juicio, de forma muy importante. Eh, si tú le preguntas, eso sí, si preguntas desde el punto de vista institucional, incluso si preguntas desde el punto de vista de los votantes, hay muchos votantes en Venezuela que lamentablemente no van a poder votar en el extranjero. Bueno, hay un país que de alguna manera no puede pronunciarse también en las urnas, ¿no? Entonces hay muchos factores desde ese punto de vista que hacen que la elección sea semicompetitiva. Si tú le preguntas al chavismo si la elección es competitiva o no, ellos te van a decir que tampoco lo es, porque básicamente ellos están compitiendo en un marco donde las sanciones han sido reimpuestas. Había una licencia general que se emitió en noviembre del año pasado que básicamente suspendía por 6 meses esas sanciones. Esas sanciones fueron sustituidas después del proceso de descarte candidatural en el mes de abril que llevó accidentalmente a básicamente esta última opción que era González Urrutia. El chavismo te diría que a partir de la suspensión de la licencia general y de la introducción de licencias especiales para algunas de las empresas petroleras, particularmente de los Estados Unidos y también algunas europeas, hace que el proceso para ellos no sea competitivo porque además tampoco tienen control sobre los activos venezolanos en el extranjero. Entonces, hay distintas versiones de qué es competitivo o no, pero en términos generales yo diría que es una elección a la cual llegamos por un lado o por otro en condiciones estrictamente semicompetitivas, ¿no? Eh, También creo que es muy importante ver el proceso actual, donde el chavismo tiene una capacidad muy importante, sobre todo el día de la elección, de poder tener una influencia a través de la ingeniería electoral de muchos centros de votación que tienen apenas una mesa o dos mesas, que son un porcentaje muy importante del voto, sobre todo en zonas más remotas, tanto en el plano urbano como rural, que es donde yo creo que es donde se está jugando fundamentalmente el proceso, porque al final la oposición tiene que poder tener todas las actas para poder realmente defender su resultado. Y eso va a implicar un proceso logístico, un proceso de protección del voto muy importante, para el cual se están organizando, pero todavía hay muchas dudas si realmente van a poder hacerlo, sobre todo cuando hay cambios de último hora en el reglamento electoral con respecto a los testigos de los partidos en cada uno de esos centros electorales, ¿no? Y finalmente, tú me preguntas por el tema regional. Yo creo que uno de los cambios más importantes, digamos, en los últimos años en Venezuela, tiene que ver con el cambio en América Latina, particularmente de la izquierda latinoamericana, en Chile, en México, en Colombia, y en Brasil. Y sobre todo Colombia y Brasil jugando un papel muy importante en Venezuela, no solamente con el tema electoral, sino también con el tema de Guyana, en particular Lula. Y creo que
buena parte, digamos, de la demanda de la región era poder tener un proceso que contase con observación internacional, y esto me vincula con el tema si la elección es competitiva o no. Y es que ese proceso, más allá de si era competitivo o semicompetitivo, era un proceso que iba a contar con unas garantías internacionales, particularmente la participación de la Unión Europea, que se pidió, que era parte de esos acuerdos, y efectivamente el CNE emitió esa invitación a Bruselas, y poco tiempo después fue retirada esa invitación. Entonces, la ausencia de la Unión Europea en la elección creo que es digamos, le resta a la elección, no le agrega, que fue, digamos, una queja también muy importante por parte de Petro y de Lula. El Centro Carter va a participar, pero con una delegación muy pequeña, y esa delegación, digamos, no se va a pronunciar sobre el tema electoral, sino más bien sobre las condiciones políticas e institucionales alrededor de la elección. Eso es lo que el Centro Carter va a estar estudiando. Y hay un panel de expertos de las Naciones Unidas que de alguna manera ha estado participando en la auditoría de los procesos electorales, que hasta ahorita revelan el sistema electoral per se, digamos, su autonomía, pero donde hay factores más allá del sistema electrónico y digital, que hace que esas condiciones puedan estar afectando de alguna manera o influyendo, o podrían llegar a influir sobre los resultados electorales. Y esto me lleva a mi punto último, y es que yo creo que en el caso de Petro con Venezuela, eh, yo creo que él ha tenido una posición interesante, porque es una posición donde está tratando de garantizar que esa elección le sirva a la región. Mm. Y creo que él está consciente que hubo una elección en Venezuela que, como bien decía Boris, no arroje el resultado que todos puedan reconocer, va a arrojar un aumento de la presión migratoria sobre unos mercados laborales en América Latina que ya se ven exhaustos, que no tienen capacidad de absorber esa mano de obra, y tampoco con una frontera que, indistintamente a que sea Trump o que sea Biden quien gane la elección americana, a mi juicio esa frontera de los Estados Unidos cada vez se está cerrando más, y va a ser más difícil no solamente cruzar el Darién, sino poder llegar al mercado norteamericano, que es donde ellos perciben que pueden ser recibidos laboralmente. Entonces, Petro ha dicho dos cosas que a mi juicio son fundamentales. La primera es que nosotros no podemos tener solamente un proceso electoral, que nosotros necesitamos en Venezuela un pacto de alguna manera de alternabilidad, que garantice la alternabilidad en el poder, y un pacto que garantice que la elección no sea existencial. Es decir, que estar en la oposición no sea un drama, y que estar en el gobierno no sea garantía de permanencia infinita. Entonces, esos dos elementos que hoy están ausentes, para mí son lo fundamental de cara a lo que vaya a ocurrir después del 28 de julio. Si gana González Urrutia, ese tránsito de 6 meses que va a involucrar un proceso de negociación precisamente alrededor de esos temas, y si incluso Maduro se llegase en el poder y González Urrutia llegase a reconocer esos resultados, pues yo creo que también vamos a tener un proceso de negociación que vaya en esa misma dirección. Pero también podemos tener una elección donde ninguno de los actores termina reconociendo uno u otro, y tenemos una prolongación compleja, difícil, del conflicto político y de la situación actual venezolana, que es realmente tremenda, difícil, y estaríamos perdiendo, pienso yo, una oportunidad muy importante. Mil gracias, Penfold. Patricia, te dejo para las preguntas.
nos comimos casi la hora completa y si nos dan 15 minutos para preguntas, Michael y Boris, lo dejo en tus manos, Patricia. Bueno, pues hasta que protesten, digamos. Sí, ok. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias, Boris. Ha sido muy, muy interesante esta charla. Y como alguna vez te dije, Michael, esa capacidad tuya de no poner el mundo y los análisis en blanco y negro que es tan importante, sino con todo la posibilidad de matices que tienen. Em, esta pregunta para los dos y luego una pregunta para el que quiera contestarla. Si tuvieran que apostar eh, mucha plata, ¿de qué va a pasar en Venezuela en las elecciones del 28 de julio? ¿Qué apostarían? Y otra pregunta. Dada la colaboración que ha habido del gobierno de Maduro y antes de Chávez con el ELN, ¿cómo creen que se va a afectar esa situación en un caso o en otro, o ya la posibilidad de que el ELN, cualquiera de las dos posibilidades de resultado electoral? Eh, Michael. Mira, si yo tuviera que decir qué va a pasar, yo creo que el resultado no necesariamente va a reflejar todo lo que dicen las encuestas. Todo lo que, ¿qué, perdón? Yo no creo, o sea, ¿me escuchan ahora? Sí, Sí, sí. señor. Ok. No, si yo tuviese, o sea, si nosotros estuviésemos en una situación completamente institucionalizada, que no lo estamos, por el contrario, yo diría que básicamente lo que están reflejando la mayor parte de los sondeos de opinión respetables en Venezuela deberían verse reflejados en los resultados electorales. Pero yo creo que hay condiciones que van más allá de las preferencias de los electores, que tienen que ver con las condiciones que pueden cerrar de manera muy importante esa brecha. Y creo que mi temor es que, digamos, el proceso electoral no termine siendo reconocido por ninguna de las partes y tengamos una prolongación de lo que ya hemos estado viviendo en Venezuela. Eh, y creo que también, habiendo dicho eso, la oposición tiene una probabilidad muy alta de ganar. Pero para poder ganar en este momento, la pregunta no es tanto sobre movilización electoral. 67% de los que están seguros que quieren, que van a votar, 67% dicen que va a votar, es decir, una participación relativamente alta en términos históricos, que podría estar alrededor del 67-70% del registro del mundo, de los votantes venezolanos que están en el país, porque los que están afuera en su mayoría no van a poder votar. Yo creo que hay una probabilidad también muy alta que veamos ese proceso de cambio materializándose, pero con un diferencial mucho más pequeño del que nos imaginamos, que va a conllevar, a mi juicio, a un proceso de negociación muy complejo. Y con el ELN, ¿cómo es la perspectiva en un caso o en otro? Mira, más allá del tema del ELN, la realidad es que Venezuela y Colombia no pueden, digamos, no tener una visión compartida sobre la situación de la frontera. Y creo que son ya décadas de falta de coordinación, de falta de trabajo mancomunado para manejar una situación tan compleja, tan compleja, como lo es el de la situación no solamente de seguridad y defensa, sino el tema del comercio, el tema de la informalidad en esa frontera, el tema minero, que es un tema fundamental de financiamiento de muchas de estas actividades, además,
que requieren un trabajo muy diferente al que los dos países vienen haciendo. Yo siempre he insistido que en América Latina realmente hay dos grandes fronteras en términos de actividad económica. Una que evidentemente es la de los Estados Unidos y México, pero la frontera venezolana, colombo-venezolana, es una frontera absolutamente viva. Y es lamentable que nosotros a estas alturas todavía no tengamos una visión compartida en materia de infraestructura, en materia de comercio, de seguridad. Y creo que más allá del tema del ELN, eso va a tener que construirse. Ahora, ¿cuáles van a ser las características de esas conversaciones que se retomaron ahora en Caracas, en Colombia? Al final es una pregunta estrictamente colombiana. Pero yo creo que es muy importante que Venezuela de alguna manera esté involucrada, como lo estuvo también incluso con Chávez en los acuerdos de paz anteriores. Entonces, eh, básicamente mi visión de esto es que nosotros no podemos tener una frontera tan importante como es esa en la situación actual. Y eso requiere, digamos, un esfuerzo diplomático y un esfuerzo institucional, comercial, incluso que va más allá del sector público, que involucra el sector privado, dramáticamente diferente a lo que vemos hoy en día. Antes teníamos una agenda, teníamos instituciones de integración, teníamos cómo dirimir conflictos. En este momento esas instancias están completamente ausentes entre Colombia y Venezuela. Lo que hay es una reaproximación entre los países fundamentalmente anclado sobre cierta afinidad ideológica y política que puede cambiar dramáticamente con un resultado u otro en Colombia o en Venezuela, en el caso venezolano en este proceso electoral o en futuros procesos electorales colombianos. Muchas gracias, Michael. Boris, ¿tú qué opinas? ¿Qué, si te toca apostar, Bueno, qué apostarías? mira, yo apuesto que esto es una apuesta difícil, ¿verdad? Porque sabemos que cualquier cosa puede pasar en los siguientes 30 días. El gobierno puede suspender la elección o postergarla, puede sacar de la tarjeta, eliminar la tarjeta de Edmundo González Urrutia, puede reabrir el conflicto con Guyana y llamar el interés nacional por encima de la elección, y todo eso va a complicar el juego, ¿verdad? Yo, sin embargo, creo que va a haber elección y creo que ese proceso electoral, como ya lo han dicho todos aquí, hay una gran posibilidad de la oposición de ganar. Y creo que hay un ingrediente que muestran las encuestas y que no puede ser desentendido ni siquiera por el gobierno, a pesar de que ellos quieran hacer una elección gris o semicompetitiva, como dijo Michael. Gris en el sentido de que tú no sabes realmente qué es lo que está pasando en los centros electorales, en los pequeños, en las zonas alejadas de la capital y de las ciudades. Eh, Incluso a pesar de todo eso, yo creo que el gobierno no puede dejar de leer lo que han mostrado las encuestas por primera vez en 25 años, y es que la oposición le lleva, como decimos en venezolano, una morena. O sea, nunca había pasado un escenario así en que la oposición saque 10, 20, 30 puntos de ventaja en las encuestas. Y eso es un sentir que incluso arropa al chavismo, porque yo estoy seguro que hay chavistas o gente que ha votado por el chavismo a lo largo de varias elecciones, que se está pensando hoy su voto, si no ha acertado ya directamente el chavismo, se está pensando su voto, está tratando de escuchar qué ofrece González Urrutia y María Corina sobre el futuro, y están tratando de apostar a un futuro mejor, porque ya le dieron 25 años al chavismo y ya basta. Entonces yo sí creo que hay una alta probabilidad de que se abra un proceso de cambio, que va a ser súper volátil, y muy difícil de conducir digamos, en un ambiente de paz y orden. O sea, creo que si esto no se reconoce, si no hay un reconocimiento mutuo, como muy bien apuntó Michael, esto se puede, este,
digamos, descarrilar. Y yo creo que ahí es donde también el anillo de amigos y de países que están interesados en una transición pacífica en Venezuela va a jugar un papel fundamental en los próximos 30 días y en los 6 meses que vienen hasta el cambio de mando, ¿verdad? Hasta la inauguración de quien sea el próximo presidente, que muy probablemente, según las tendencias actuales, sería Edmundo González Urrutia. Entonces mi apuesta va por allí, me puedo equivocar, pero va por allí. Yo no tengo mucho que decir sobre el asunto del ELN. Yo creo que Michael lo ha explicado elocuentemente. Ahora sí creo que hay un problema de institucionalidad en Venezuela que pasa por no solo reinstitucionalizar la frontera. Yo me acuerdo que hace 25 años había un Ministerio de Fronteras en el gobierno de Rafael Caldera. Y ahí se dirimían estos asuntos de frontera caliente y frontera viva que ya se mencionaron. Pero yo creo que hay un asunto de seguridad interna en Venezuela que pasa, seguridad nacional, que pasa por, eh, digamos, canalizar nuevamente el control territorial venezolano por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales y eso necesariamente va a entrar, digamos, no, la palabra conflicto es quizás muy intensa, pero sí va a entrar en una fase de necesidad en la cual el gobierno colombiano y el gobierno venezolano se van a tener que acordar una política de conveniencia mutua para ir sacando del territorio nacional no solo al ELN, sino otros elementos que están dentro, operando o de manera larvada dentro de Venezuela. Entonces, bueno, yo lo dejo por ahí porque no me considero muy conocedor. Una preguntita que no, tal vez no le contestaron a José. En dos frases, ¿quién es González Urrutia? Un mini perfil. ¿Cómo sería un Ajá. gobierno de este señor? Bueno, yo creo que él es un operador político. Bueno, no, yo no estoy en Venezuela para seguirlo tan de cerca. Además, ha sido él un funcionario, sí, un diplomático de corbata y saco, de trabajo dentro del aparato del Estado, que fue embajador en Argelia en una época de conflicto durante la guerra de Argelia a principios de los 90 y luego en Argentina también en un momento muy álgido en la crisis del 2001. Entonces él tiene experiencia en situaciones bien calientes, ¿no? Y por otra parte, ha sido un operador de un sector de la oposición muy ligado al socialcristianismo, ¿verdad? Al Partido Socialcristiano COPEI, que fue parte de la alternancia democrática en Venezuela, una parte fundamental. Entonces está formado, digamos, en esa matriz política de la democracia en la cual había negociación, había profesionalismo, había criterios parlamentarios que estaban en juego y bueno, y que había una política mucho más constructiva. Yo creo que ese es un contraste. Sobre eso iba mi artículo de ayer en El País, las diferencias entre él y María Corina Machado. María Corina es una política muy aguerrida, eso le ha ganado el liderazgo que hoy tiene, ¿verdad? Eh, digamos, de posturas muy radicales o muy frontales, ¿verdad? Frente a la propia oposición y frente a lo que considera ella que hay que hacer con el país. Algunas cosas de estas como privatizar PDVSA no creo que sean compartidas por González Urrutia. Yo creo que ahí hay diferencias que son más de fondo que de forma, que de alguna manera ellos tienen que integrar eh, crucialmente en pos de construir una gobernabilidad más fuerte, más sólida, si llega a tener el gobierno en sus manos. Entonces yo creo que, bueno, ahí está Gonzalo Urrutia, un hombre de negociación, de operación, de discreción, sin impulsividad. Me dicen que es reflexivo, que es calmado, y yo creo que esos son todos atributos que van a ser indispensables para manejar lo que viene, estés en un lado, estés en el gobierno o estés en la oposición.
O sea que tendría la flexibilidad para negociar con el chavismo, como se Yo creo que intuye. esa flexibilidad, Michael me puede corregir o puede decir algo más al respecto. Yo creo que ya los dos la han mostrado. Los dos han dicho que se sentarían con quien sea, hablarían con quien sea. María Corina incluso lo ha dicho recientemente. Y yo creo que eso hay que oírlo porque eso es, digamos, están extendiendo su mano a sectores internos del chavismo que no están conformes con el gobierno de Maduro, que pueden ejercer alguna presión sobre el gobierno. Y al propio Maduro también es un mensaje que le están dando a Maduro. Yo no sé de allí a la realidad cómo esto se va a aterrizar. Bueno, Pero no sé. sí veo una posibilidad constructiva dentro de este escenario tan complicado, lleno de esquinas y de zonas grises en las cuales el chavismo ha jugado su juego de siempre, ¿verdad? Pero que o sea, se está viendo forzado a moverse en otra dirección. Vamos a ver si eso pasa o vamos a un mayor conflicto. No sé si haya 5 minutos por si alguno de los asistentes quiere hacer una pregunta. María Elvira Samper, colega insigne, no sé si quiera preguntar o alguno de ustedes. María Elvira no está por ahí, no sé, alguien quisiera hacerles una pregunta a Michael y a Patricia, Arturo Boris. Sabat. Arturo, a ver. Sí, una pregunta para ambos. Eh, en el proceso de recuperación de la democracia colombiana, el escenario posible de triunfo que solo cabría si es por amplia diferencia de la oposición, ¿qué va a pasar con el sistema de partidos? ¿Qué ven ustedes, la conformación del Congreso? Porque Michael señaló que la oposición no había conseguido unirse en función de este proceso electoral. Pero lo que viene es ya un proceso de negociación donde habrá sectores más partidarios de la oposición, más partidarios de una actitud revanchista y otros más conciliadores, otros. ¿Qué están viendo ustedes en la recomposición del hoy deteriorado sistema de partidos de Venezuela? Mira, por el contrario, yo lo que dije fue que la oposición para este proceso electoral en particular había logrado rearticularse. No, no, no. Contrario a los últimos, diría yo, anterior a este proceso electoral, sobre todo a partir del 2019, donde habían visiones muy confrontadas dentro del mundo opositor sobre distintas teorías del cambio político en Venezuela, ¿no? Y creo que al final una teoría del cambio muy orientada al plano electoral es la que ha venido permitiendo precisamente que la oposición se haya rearticulado y haya incluso logrado polarizar la elección como la ha logrado polarizar, que hoy en día básicamente son dos los candidatos y Maduro, que hoy está en una posición minoritaria, y González Urrutia, que tiene, según estos mismos sondeos, la primera opción de cara a ese proceso electoral, ¿no? Ahora, tú has dicho algo muy importante que tiene que ver con el funcionamiento del sistema político y de partidos en Venezuela. Esta elección presidencial no es la última elección. A la vuelta de un año hay que elegir la Asamblea Nacional, hay que volver a elegir alcaldes y gobernadores. ¿Okay? Y a mi juicio, esa elección plantea un dilema muy grande para ambos bandos, porque si hay una negociación previa posterior al 28 de julio, la posibilidad que esa elección, digamos, termine de capitalizar los resultados del 28 de julio son fundamentales, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a reestructurar la alianza opositora de cara a esa elección en el 2025, que sería finales del 2025? Es muy importante, porque un gobierno de transición o un gobierno que esté orientado a reinstitucionalizar el país
va a requerir de cierto, digamos, de cierta mayoría política en el Congreso para poder pasar reformas muy importantes. Y del lado del chavismo, no perder esa mayoría, que en este momento es una super mayoría que difícilmente va a poder preservar, es fundamental también para poder introducir cambios constitucionales y cambios legales que le den las garantías que aún la oposición volviendo a ganar su mayoría en esas elecciones del 2025, ellos permanezcan con esas garantías políticas y judiciales que requieren y también con la posibilidad de seguir haciendo su vida político-electoral en el país, ¿no? Entonces esas elecciones son fundamentales. Eh, entonces, yo veo eso como clave, ¿no? Yo también veo que en el plano institucional, electoral, vamos a tener que tener reformas muy importantes si queremos que el país se estabilice. Yo no creo que Venezuela pueda seguir viviendo con un proceso de reelecciones indefinidas. Yo creo que eso es básicamente en una región como la nuestra, donde lo que llaman el incumbency advantage es tan importante. Este, básicamente, la alternabilidad va a ser muy reducida. Y yo creo que es fundamental limitar eso nuevamente en Venezuela e incluso eliminar esa reelección indefinida de forma inmediata para que, digamos, esa alternabilidad pueda materializarse. También creo que la Constitución garantiza la proporcionalidad, pero la proporcionalidad en Venezuela, en la práctica del diseño electoral, es un diseño mucho más mayoritario en muchos ámbitos que proporcional. Y yo creo que esa proporcionalidad es fundamental, sobre todo de cara a las minorías que hay en el país. Y finalmente creo que hay reformas puntuales, sobre todo en materia de descentralización política y administrativa, que le permitan a los estados y a los municipios readquirir funciones muy importantes, sobre todo de cara en la reconstrucción de los servicios públicos, que es la crisis más importante que hay en Venezuela. La crisis eléctrica, la crisis del agua, la crisis de la salud y la crisis educativa que hay en el país, que es pasmosa, ¿no? Y eso va a requerir, digamos, de provisión de bienes públicos mucho más masivos, y eso solamente lo podemos obtener a través de un proceso de descentralización, donde los estados y los municipios empiezan a adquirir una mayor relevancia, en la provisión de esos bienes públicos. Patricia, Sí, María Elvira. yo quisiera como contarles lo que ha sido mi experiencia con respecto a lo del ELN. Llevo más de año y medio estudiando la historia del ELN y me parece que es más o será más un problema de seguridad en caso de que las elecciones se reconozcan que gane la oposición. Hemos podido establecer que el ELN, por grupos como el International Crisis Group y como Alerta Venezuela, que el ELN tiene entre el 40 y el 60% de su pie de fuerza en Venezuela y que en el arco minero tienen campamentos con todos instalados y trabajan en connivencia con sectores de la Guardia Nacional y con sectores del chavismo. O sea que el ELN va a ser mucho más que un problema de seguridad en la frontera. Va a ser un problema que, digamos, hoy en día es un grupo binacional que en Colombia pues actúa en contra del Estado, pero en Venezuela está en connivencia con sectores del Estado. Simplemente agregar eso porque creo que es un problema que tiene unas dimensiones mucho mayores de las que estamos pensando. Sí, y si me permites decir, en el estado Táchira, bueno, a lo largo de esa frontera también tienen control completo de poblaciones venezolanas, de estados venezolanos, donde ellos son la ley, imponen sus castigos, cobran sus vacunas, reclutan jóvenes venezolanos para su fuerza. Y yo creo que eso es un asunto que hay que, bueno, yo lo digo como venezolano. O sea, que es un asunto que hay que controlar de manera prioritaria y eso sería uno de los temas principales, aparte del comercio binacional,
con el gobierno colombiano, ¿no? Entonces, en fin, y quería hacer un pequeño apunte a lo que decía Michael sobre las elecciones del 2025. O sea, obviamente, si hay un escenario de cambio y transición, esas elecciones van a ser el horizonte al que ambas fuerzas tienen que apuntar en busca de la alternancia, de la reinstitucionalización. O sea, esas elecciones son, digamos, la puerta de lo que puede pasar en una normalización donde la alternancia política no sea un asunto existencial, no sea el, el fin, el fin de los tiempos para uno de los actores, ¿no? Ahora, no sé si digamos, dentro de los dos campos políticos enfrentados en Venezuela, hay una percepción parecida a la mía. En cuanto a los partidos, me parece a mí que ha habido, a pesar de lo golpeados que han sido los partidos, tanto los partidos históricos, tradicionales, como partidos nuevos, como Primero Justicia o Voluntad Popular en Venezuela y otros, eh, yo creo que esa competencia política va a ser relativamente aplazada digamos, en aras de un objetivo mayor, pero eventualmente eso, digamos, Venezuela ha sido un país tradicionalmente bipartidista. Durante la democracia fue así, las otras fuerzas estaban allí, pero no eran decisorias. Yo creo que, bueno, vamos a ver qué pasa con este sistema de partidos, ¿no? Creo que va a haber una importante renovación y coincido plenamente con Michael en la necesidad de revisar la reelección indefinida y yo creo que abolirla. O sea, sería mi posición en este momento. Si hay un cambio en Venezuela, hay que abolir una reelección indefinida y hay que revisar la longitud de los periodos y cuántos periodos sucesivos, etcétera. No se te oye. No sé si la ex canciller Carolina Barco quiera preguntar algo o Lucho Celis, me gustaría que interviniera. Lucho conoce muy bien el tema de Arauca, del ELN y de la frontera. Lucho. Yo he levantado la mano también, Patricia. Ah, Rudy, no te vi. ¿Dónde está tu mano? No te he visto. Pero bueno, Rudy, adelante. El audio está apagado, Rudy, Sí, tienes que perdón, prenderlo. perdón, ya lo recuperé. Ok. Yo soy ignorante sobre Venezuela, pero se me ocurre que si gana el chavismo en la elección del año entrante, eh, ¿habría una posibilidad de una cohabitación? Qué buena pregunta. No necesitas conocer bien a Venezuela para hacer preguntas muy agudas, ¿no? Eh, Mira, yo no veo eso por muchas razones. Sería interesante que ocurriese, pero yo creo que la vocación de los distintos partidos, incluyendo el chavismo, no es compartir el poder. No creo que tienen esa visión digamos, del proceso de toma de decisiones en el ámbito público de esa forma. Y si supieras que tampoco lo veo necesariamente del lado opositor, tampoco. Este, Porque de alguna manera lo que está detrás del proceso digamos, de emergencia de la popularidad sobre todo de María Corina Machado, es una posición, digamos, de no hacer concesiones sobre cosas centrales en Venezuela. Entonces, sobre todo en el tema político. Entonces, poder marcar un antes y un después. Entonces, la idea de una cohabitación, yo lo veo poco probable,
aunque mucha gente podría ser que tiene algo podría ser deseable de alguna manera, pero yo no creo que se va a materializar de esa forma. Gracias, Michael. Lucho Celis. Patricia, muchas gracias por la generosidad de darme la palabra. Solamente un pequeño comentario con relación a Venezuela y el esfuerzo de paz de Colombia. Yo creo que nosotros, Colombia, los gobiernos, sea el que sea, la sociedad, requerimos el apoyo de Venezuela para este esfuerzo. Pero también creo que, bueno, vamos a ver cómo transcurren las elecciones venezolanas y yo creo que ojalá sea el que gane, pues se mantenga esa voluntad de apoyo. Pero también diría que hay que matizar un poco lo que es la relación del ELN y su presencia actual. Yo creo que es indudable que tiene una presencia en territorio venezolano y también que tiene una cierta o una importante autonomía para moverse en el territorio venezolano. O sea, que ese también es un problema que Venezuela tiene como lo tenemos nosotros. O sea, la pérdida de control sobre el territorio. Pero indudablemente que pues el apoyo de Venezuela es muy importante para este esfuerzo de paz. Diría eso y te agradezco, Patricia, haberme dado la palabra. La última pregunta, ¿alguien más quiere decir algo? Patricia, Carlos Arcesio, una adelante. pregunta con mis rendidas felicitaciones a todos ustedes. Una pregunta súper corta para una respuesta súper corta para Michael. ¿De quién es el autor de los preciosos grabados que tiene detrás de él? Ah, es de Víctor Lucena. Bellísimos. Y gracias, gracias. Bueno, bueno, pues solo me resta darle las gracias a Michael, a Boris, a José González, mi amigo, a todos los asistentes, y quiero hacerles dos invitaciones. Les cuento que nuestro próximo Zoom va a ser una belleza. El 16 de julio a las 8 de la noche, Piedad Bonet nos va a dar un recital de los 25 poemas suyos que ella más quiere y nos va a contar por qué los escribió, qué hay detrás de cada poema. Como ustedes saben, Piedad, que fue compañera de Universidad de María Elvira Samper y compañera mía, compañera de pupitre, nos va a deleitar y se acaba de ganar el premio Reina Sofía, lo cual es un orgullo para el país, un orgullo para las uniandinas y los uniandinos discípulos de Eduardo Camacho y de Danilo Cruz, como María Elvira y como yo, y un orgullo para los suscriptores fundadores de Cambio, grupo al que pertenece Piedad. Sí. Y la otra invitación es a que los que no lo son, porque aquí hay varios que no lo son, se vuelvan suscriptores de Cambio y ojalá suscriptores fundadores. Ahí les pusimos en el chat los datos y los links. Este es un esfuerzo absolutamente descomunal el que hacemos. Aquí hay personas como Rodrigo Botero que gracias al Espíritu Santo se ha enamorado de nosotros y cada tanto nos manda una ayudita que no importa el monto de la ayuda, lo que importa es saber que un hombre como él está de nuestro lado y nos aprecia. Así que los invito a que nos apoyen y a que se vuelvan suscriptores y a que disfruten del recital tan bonito que el 16 de julio nos va a dar Piedad. Muchas gracias a todos y todas. Y Muchas bueno, gracias, Patricia. Muchas gracias a ti, a Gracias. José, a Hasta Michael. luego. Felicidades, Michael. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Luego, gracias, Michael y Gracias. Boris. Un abrazo. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Patricia. Gracias. gracias a ustedes.